ensayo del transformador, serie en vacío y corto, la génesis del transformador trifásico, como de tres transformadores monofásicos obtenemos un transformador trifásico. Eh, Me parece que no me queda en eso como aspecto general. Máquina de corriente alterna como generador y como motor, lo que es principio de funcionamiento, las ecuaciones de Faraday y las ecuaciones de Ampere. ¿Se escucha despacio? Bueno, ahí aumente el volumen. Quizás estoy un poco lejos. Por medio de Faraday, por ejemplo, hay que poner la fórmula de la freno conducida, que el flujo. ¿Cómo? Para, por ejemplo, las ecuaciones de Faraday, hay que Sí, la poner. de Faraday y la de Ampere. Una es E igual a N, derivada phi con respecto a T, y la otra es E igual a B por L por B. La Exacto. inducción por la longitud, por la... Una corresponde a la de movimiento y la otra corresponde a la del... Con sus respectivos desarrollos. no hace falta. Ok, perfecto. Y la ley de Ampere es para la fuerza. Una es la generación y la otra para el par. Para la fuerza es B por L por I. Ley de Ampere, el flujo, ¿verdad, profe? Flujo magnético. ¿Cómo? ¿No es flujo magnético? B por L por I. Por la Ah, claro. inducción, por la Sí, sí. longitud y por la corriente que circula por la espira. Y yo Perfecto. ahora más luego, después le voy a pasar, no, porque ahora pasa que estuve de vacaciones. Y me volví de vacaciones y mi hijo ¿cómo se dice? Cuando agarra la máquina y la limpian. ¿Informativo? Sí, me la formateó. Así que me cambio los lugares, algunas cosas ahí. Y esta semana estoy subiendo todos los programas que tenía aparte. Y bueno, lo que saben lo que es formateo. Cada vez que me la agarran me pone loco. Pero bueno, ya está. Pero sí, después se lo paso. No lo escucho bien. ¿Me escuchan ahí o lo escucho despacio Sí, también? se escucha, profe. Ahí, ¿qué sería Génesis? Búsquelo en el Fraile Mora. Toda la historia. ¿Qué es la historia? Ah, Génesis. Es como obtener de tres motores monofásicos motor tri. Qué bueno, Nahuel. Ese ya está para prueba, me parece. ¿Eso será? Ah, ya suena, Maui. Ya leí la otra parte. Claro, de las bases hasta el desarrollo. Es como decir de cómo se pone. Todo Póngame esto la está nota en ahora, profe. el Fraile Mora. ¿Ah? Póngame la nota ahora, sea para ver, profe. Bueno, no se ponga tan así, espere. Después vamos, más vale que la escritura tiene que ser, aprendan a escribir a partir de ahora hasta el próximo martes. Porque eso que Profe, me escriben desastre, que están todos líos, mal encabezados, me ponen loco, ahí le entro a bajar la nota. profe, el chico que le habló recién se estudió física 2 de punta a punta, así que con estos temas está. Ah, bueno. Lo único que sí les pido, el desarrollo, conciso, preciso, por supuesto, no tanto desarrollo para cada respuesta. Y después un gráfico, un esquema, algo representativo del tema, por supuesto. Lo más parecido para la interpretación de cualquier persona, como para ir vendiendo el producto. Bueno, vamos a terminar con la partecita de motores. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, algo. Tengo cortado el video en la máquina, pero me pueden ver por el celular. Así que no hay problema. Profe, ¿el parcial es la semana que viene? ¿Se corta? Hola. Ahora, ¿escucha? Sí, ahora sí. ¿El parcial es la semana que viene? ¿Y cuándo quiere usted? Es que no tenemos notas del práctico todavía. No importa, ya dijimos que todos rinden. Ah, bueno. ¿Usted no quiere rendir? No, sí, por supuesto. Así lo promociono.
No, me pasa que un par entramos un poquito tarde, profe, porque estábamos rindiendo. Por eso no hemos escuchado la primera parte. Está bien, no hay problema. La idea era, de acuerdo a lo que habíamos hablado con unas alumnas que me pasaron el examen, el parcial, y algunos alumnos, yo estuve hablando con Cayuela, porque le faltó tiempo a ustedes, se malinterpretó, no tuvieron buena interpretación de algunos ejercicios y demás, entonces, para no entrar diríamos ahí, no, en controversia, sería, no conflicto, controversia, directamente determine de que todos rinden y después tienen que hablar con el ingeniero Cayula para conseguir la eh, aprobación del práctico para que con 7 o más de 7, aprobando habiendo aprobado el teórico, tengan la aprobación directa de la materia. Eso es lo que uno anda buscando. Ya no le hacemos complicar la materia, menos Maximiano y demás. Lo que sí tratamos de que el alumno se preocupe y se ocupe de la máquina de instalación eléctrica y la interpretación física eléctrica, que es lo que más me interesa. Total, después cuando se reciban y le toque trabajar sobre máquinas, sobre instalaciones, sobre motores, lo primero que van a tener que hacer, como hace el ingeniero Maximiani, por más que sea ingeniero y demás, ¿qué es lo que hago? Un día antes, 2 días antes de desarrollar el tema, lo reviso bajo las normas preexistentes y las actualizadas. En instalaciones eléctricas ya vamos, mire, hace 3 años más o menos que está la norma, sería la Ley de Seguridad Eléctrica. Y ya llevamos 3 ediciones de manuales. 3 ediciones. Yo todavía no leí la primera. Alcancé a leerla sin aspectos generales, de acuerdo a la necesidad. Y ya tenemos 3 ediciones. Se va actualizando. Y eso sí es lo que tienen que estar acostumbrados los alumnos el día de mañana como profesional, estar actualizados con las leyes, las normas y los decretos reglamentarios sobre alguna ley. Eso es fundamental. El ingeniero que le pueden consultar al ingeniero de legislación, que es la parte no de legislación de higiene y seguridad, el ingeniero Oliva. El director del departamento, ¿no tienen los viernes con él? Sí, con Olivero, ¿puede ser? Olivero. ¿No tienen la novela 19587 con él? ¿Me escucharon? Disculpe, profe, ¿cómo dijo? Que con el ingeniero Olivero no ven El la ley viernes. de los Ah, viernes. Bueno, pregúntenle a él si hay alguna modificación, algún decreto reglamentario sobre alguna algún artículo de la ley o de la ley de seguridad eléctrica, si conoce algo. Y ya ahora, hoy, vamos por la tercera edición. Siempre se le va agregando algunas cosas, modificando algo. Entonces, eso sí tiene que tener puntapié inicial. Pero el motor no cambia del año 1800, el transformador de 1800 es el mismo, y los generadores lo mismo. El principio de funcionamiento es el mismo, o sea que en la parte de máquina, instalaciones eléctricas, fundamentalmente máquina, no tienen muchos problemas ustedes. Y hacer desarrollo de ecuaciones y demás, ya han estado haciendo en análisis matemático y en álgebra. Acá lo que a mí me interesa es la interpretación física eléctrica de la ecuación, que es ni más ni menos que es teoría de circuito. O sea, hace el circuito equivalente y hace la ecuación del circuito equivalente, y el circuito equivalente que es lo que resistencia y reactancia conectadas en serio y conectadas en paralelo. Así que no hay ninguna historia. No es una materia que es un cuco esta materia, no. Y más Maximiani que hace la interpretación y física eléctrica de los temas, nada más, es lo que más me interesa. Entonces ya le queda clarificado que un generador, qué es lo que un motor, qué es lo que un transformador. Después estudiarán muy particularmente sobre un transformador trifásico
triángulo, 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 estrella, o zigzag, o desequilibrado, equilibra las cargas, o balancea las cargas. Si es cuadrada, rectangular o ovalada, que es la forma geométrica que le parece al ingeniero que fabricó las columnas del transformador, es otra historia. O la cantidad de aislación que tenga o el espesor que tenga la chapa de hierro silicio grano orientado para hacer el circuito magnético, eso es otra historia. Pero el concepto del circuito magnético sí me interesa. El concepto de las pérdidas en un circuito magnético, que es pérdida en el cobre y pérdida en el hierro, eso sí me interesa. Después lo único que va a variar va a ser el tamaño y la forma. Otra cosa no va a cambiar. Bueno, lo que no va a cambiar, y sí hay que tener en cuenta, en motores trifásicos, que es lo que estamos viendo ahora, es conexión estrella y conexión triángulo. Quizás ya lo han visto, pero voy a cerrar acá, apagar el chat, cómo decir, cómo. Y esto, acá hay algún habilitado acá, sí. Lo voy a seguir alimentando porque después se me incorporan los alumnos de eléctrica y se me arma lío. Bueno, acá yo tengo, dentro de las fotos que hemos estado viendo en las clases anteriores, el caso particular de dos motores trifásicos, caula de ardilla, marca, en este caso web, o puede ser cualquier marca, no hay diferencia entre una marca y otra, porque están los motores normalizados. Bueno, quiero que también. Lo tengo aquí. Lo voy a mandar así. Ahí. Evidentemente, de la figura a la derecha tenemos la tapa, en este caso particular la tapa a la derecha, está alojando, protegiendo a lo que es la ventilación, que es un ventilador plástico. Corrientes de aire va, en este caso, de derecha a izquierda. Van a ver que el estator está como si fuese ranurado, que son las álabes, para la transmisión del calor. Las bobinas toman temperatura por conducción, convección o conducción. Transmite al circuito magnético. El circuito magnético está adosado a la carcasa del motor, que es todo esto azul, donde a la derecha y a la izquierda tenemos la tapa portacojinetes. El calor evidentemente se va por la punta, por eso usted en verano cuando va caminando, no anda con las manos, a ver si me ven ahí, vamos a prender el video total, ahí está. No sé si alcanzo a ver lo que lo vimos. En verano, ¿cómo anda con las manos? No anda con las manos cerradas, con los puños cerrados. Al contrario, abre las manos y si trata de andar descalzo o con ojota mejor. El calor se va por los extremos, por las puntas. Entonces, en el caso particular de las manos y los dedos, la posibilidad de evacuar el calor a través de los dedos. Acá lo haría a través de estos elementos que tengo acá, a ver si los puedo anotar. Vamos a hacer esto. En color rojo. Lo voy a marcar acá. Vamos a ponerlo acá, así. Estos álabes que tenemos acá, estas puntas, y entre los vectores que tengo representados acá en color rojo, entre uno y otro hay un hueco, una canaleta, donde circula el aire a través de la ventilación que tengo a la derecha. Y corre, y de esa forma, uno teniendo las manos abiertas, uno agita las manos y puede evacuar el calor del cuerpo, igual que estando de ojota o de descalzo. Y después tendría la tapa portacojinete de la izquierda, y lo que van a ver acá es el árbol de color acero inoxidable, de hierro. Tiene una cinta que ha estado adosado a la chaveta para colocar ya sea la polea o engranaje o el sistema que se va a utilizar para transmitir el par mecánico.
par eléctrico a par mecánico. No nos olvidemos que la máquina es una suma de energías. Energía eléctrica, que es la aplicada a la máquina, a la bornera, en este caso una máquina trifásica, son 3 fases, 3 tensiones de fase 120 grados de eléctrico, que le aplicamos a 3 bobinas de fase 120 grados geométricos. En el estator están, no se olviden del teorema de Ferrari, eso en la aula Mausa. No se olviden, para hacer recapitulación y demás, sería el Tuberas como página de electrotecnia, sería el Tubera y el aula Moisan. Entonces, 3 bobinas de pasada geométricamente 120 grados, la combinación de las 3 me da como resultado el campo rotante. ¿Qué valor tiene? 3 medios del campo de cualquiera de las 3 fases. Los amplios vueltas de cualquiera de las 3 fases. Entonces tenemos transformación de la energía eléctrica en energía magnética, que produce el campo rotante. Como el campo es rotante, el estator está fijo, está montado sobre el relevman. Una vez que el campo empieza a girar, rota en el estator, en realidad que tenemos un norte y un sur, un par de polos. Máquina será de un par de polos, 2 pares de polos, 3 pares de polos, 4 pares de polos, lo que sea. Lo representamos como un par de polos. O sea, tengo un norte y un sur que giran el estator de la máquina. Dentro del estator de la máquina tenemos un rotor. El rotor, un circuito magnético que tiene unas ranuras, aloja 12 en esas ranuras conductores de aluminio de cobre. En este caso, cable de ardilla, conductores de aluminio fundido, y en sus extremos del rotor, donde termina la longitud de la máquina, donde termina el circuito magnético, tenemos 2 anillos de aluminio. Por lo cual, los conductores rotores están en cortocircuito. Cuando el campo magnético está rotando, empieza a rotar, tenemos la ley de Faraday sobre los conductores del rotor. Entonces, sobre los conductores rotor, al ver los conductores rotor, este campo que rota, hay una diferencia, una variación del flujo magnético, se induce un valor de tensión en los conductores del rotor. Como los conductores rotor están en cortocircuito, lo que se produce es, debido a, aplicamos la ley de Ohm, tenemos tensión por inducción magnética, corriente, que circula corriente por los conductores, y como están en cortocircuito, la resistencia es casi cero, muy próxima a cero, un valor de corriente muy elevado en los conductores inducidos. Por lo cual, si una máquina de un par de polos, 2 polos, la cantidad de polos que usted quiera, hacemos el análisis de un par de polos, vamos a tener en lo que es el rotor, la mitad del rotor, conductores entrantes, y la mitad inferior, y la mitad superior, conductores salientes, por lo cual se va a inducir un otro par de polos, que sería un par de polos en el rotor, por lo cual el rotor va a acompañar al estator, por lo cual el electroimán del rotor norte-sur acompaña, sigue al electroimán del estator. Entonces tendríamos transformación de la energía eléctrica en magnética, magnética en eléctrica, y en eléctrica en par mecánica. Transformación de las energías. Por supuesto, con sus respectivas pérdidas, ya sea pérdida eléctrica, pérdidas magnéticas, pérdidas mecánicas, porque la máquina rotante tiene 3 pérdidas. La pérdida eléctrica, la pérdida magnética y las pérdidas mecánicas. Rodamiento, ventilación, que es lo que estábamos hablando al comienzo, sobre la imagen que tenemos a la derecha, tenemos tenemos un ventilador. Acá lo importante y fundamental
voy a borrar esto. Estos vectores. Y voy a agregar esto, lo voy a sacar. No lo voy a sacar. Lo voy a sacar un poquito más. Entonces voy a marcar acá con rojo. De aquí seguimos con rojo. Acá, este elemento que tengo acá es la chapa característica de la máquina. En ella van a encontrar los datos nominales de la máquina y fundamentalmente lo referente a los datos más esenciales de la máquina. Si necesita datos más particulares datos concretamente hablando de los pares, de los funcionamientos, servicio, ya se tiene que ir al catálogo de la máquina. Pero con estos datos son suficientes como datos nominales. Esto es atención nominal, corriente nominal, potencia nominal. ¿Está bien? Si disminuye la potencia, disminuirá la corriente y demás. Pero estos son los datos nominales. Y está sobre la parte superior el fabricante, los datos característicos del motor propiamente dicho, que es a nivel de la Comunidad Europea. Todo motor se puede reemplazar de la misma potencia, mismo par de pol con una marca u otra. No hay problema. Porque el diámetro del motor, el alto del eje y el largo del eje están normalizados. O sea que por ese lado no hay problema. Y acá lo que tenemos es algo que es fundamental en el estrella triángulo, y lo voy a agrandar un poquito más. Me voy al texto para ver si me puedo. Acá estoy colocando el texto, pero quería ver si se puede poner más. Vamos a anotar acá que habla de la tensión. B, lo voy a poner en B, B, igual. Y habla de 220 voltios. Se pone 220 barra 380 voltios. 380 voltios. Por minuto. Y los valores de la corriente, 1,76 y 1,2. Pero yo me quiero plantar sobre el valor de la tensión. Tensión de línea, vamos a poner aquí. Y lo que más me interesa. Tensión de línea, 220, 380. En nuestro país, la tensión en el sistema trifásico de 3 fases es entre fase y fase, la R, la S, la S y la T, y la R y la T, 380 voltios. Si tengo neutro en el sistema trifásico más neutro, entre una fase y un neutro tengo 220 voltios. Pero este motor es motor trifásico, por lo cual tiene una bornera que tiene 6 terminales. Como tengo 3 bobinas, cada bobina tiene principio y final. O sea, tengo un principio y un final. Voy a tener 3 principios y 3 finales. No lo puedo conectar al sistema monofásico para que me haga un motor trifásico. Sino que en otros países tienen trifásica 220. Directamente es trifásica 220. Entre fase y fase 220. Caso particular de Brasil. O en otros países tienen trifásica 380. Entre fase y fase 380 voltios. En nuestro país el sistema trifásico es 380 voltios. Por lo cual no lo podemos conectar en una, como no tenemos trifásica 220, lo vamos a tener que conectar en 380 voltios. Por lo cual, en estos motores, que pongámosle como referencia, de 10 kilovatios de potencia, motores menores a 10 kilovatios de potencia, figuran con tensión 220-380. Por lo cual lo vamos a tener que conectar en
estrella, la que está a la izquierda, que dice 230 voltios, vamos a poner ahora por el rojo. Entonces vamos a ir acá. Y, esta es la conexión en nuestro país teniendo trifásica 380. Lo tengo que conectar en estrella. Lo que estoy marcando con un círculo rojo es la placa característica. Y en la placa característica están los datos de conexión, los datos nominales. En la bornera, que no lo tengo acá, sino está sobre la parte inferior de la figura, acá hacia abajo, tiene un sticker negro ahí. Ahí está la bornera, se van a encontrar con 6 tornillos, 6 bulones y 3 chapitas normalizadas para conectarlo en forma horizontal o en forma vertical. En este caso, la representación de las chapitas están sobre esta parte, que voy a ver si sería de W2 a U2 y de U2 a B2. Esas serían las chapitas que hace referencia a la bornera. Y la conexión, vamos a dibujarlo con este color, sería, no se puede trabajar con margen, sobre L1, sobre L2 y sobre L3. En este caso, tendríamos la bornera, donde tendríamos unas chapitas que vienen de bronce, normalizadas para conectarla en forma horizontal o en forma vertical al plano que tenemos. En este caso están en forma horizontal. Puenteamos, cerramos los 3 finales y conectamos los 3 principios de la bobina. Yo voy a hacer acá el anotador de nuevo, en texto. Había quedado con este texto acá. Vamos a ver si puedo hacer los 3 vectores. Evidentemente los alumnos le van a hacer mejor que yo. Marrón. Esta sería la representación de los 3 fasores que representan tensión, representan corriente, representan flujo, en las bobinas, en este caso particular, 3 bobinas de fase 120 grados. El ángulo que hay acá es 120. Uno, como ustedes ven acá, los 3 finales y me quedan los 3 principios. Esa conexión es estrella. Por lo cual aplico 380 voltios, como hacíamos recién y con aplico acá la fase, otra fase y la otra fase. Entonces, tengo entre un marrón y otro marrón 380 voltios, pero entre un marrón y este que corresponde al centro de estrella, vamos a marcar con este color. Este sería el 0. Ahí no tengo tensión, usted mete el dedo ahí, no lo tiene tensión. Es 0 tensión. Entonces tendría entre 0 y una fase 220 voltios. Entre 0 y la otra fase 220 voltios. Entre 0 y la otra fase 220 voltios. Por lo cual, conectándolo en estrella al motor, en la bornera, lo conecto en estrella, puenteo los 3 finales y conecto los 3 principios a la bobina que está fabricada por el fabricante del motor, la tensión que le aplico 220 voltios. Entonces está conectado en nuestro país en estrella. En cambio, en la conexión de 220, que es la otra que corresponde, a ver si lo puedo hacer con este color. Vamos a hacer un cuadrado para que se note la diferencia.
en este que corresponde a este, acá tengo conexión triángulo. La conexión en triángulo es, o sea, la conexión estrella es conexión serie. Y la conexión triángulo es conexión en delta o en paralelo. Por lo cual, vamos a hacer un triángulo rectángulo, porque las tres cargas son iguales. Y acá yo tendría, si puedo hacer, tendría la tensión acá, la otra tensión acá y la otra tensión acá. Entonces acá sí tengo que aplicar tensión trifásica 220 voltios. Lo conecto en triángulo. Y vamos a ver los valores de las corrientes, como ven ahí en la chapa característica, que dice 220, 380, para las dos tensiones 50 Hz, para las dos tensiones 0,37 HP, perdón, 0,37 kilovatios, entre paréntesis HP, 0,5. A 0,5 lo multiplican por 0,735 y le va a dar 0,37 kilovatios. Las revoluciones, minuto menos 1, 1430 RPM. Es la velocidad nominal del árbol de la máquina, entregando 0,5 HP, 0,37 kilovatios a una frecuencia de línea de 50 Hz en 220 voltios, en 380 voltios, 1400 RPM. 1430 RPM. La corriente A, como figura ahí, 1,76 para 220 voltios y 1,02 para 380 voltios. Y es obvio por qué. Y porque al aumentar la tensión, me disminuye la corriente. Y el coseno phi para las dos tensiones, 0,79, 0,80 el coseno phi. Entonces, estos motores trifásicos menores, iguales o menores a 10 kilovatios, tenemos la chapa característica que dice trifásica 220 o trifásica 380. Si es trifásica 220, lo conectaremos en triángulo, y si es trifásica 380, lo conectaremos en estrella. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Ah, no, era si había algún comentario, alguna pregunta. Me bajo un poquito para tratar de estar cerca del micrófono, porque no sé dónde quedó el... Bueno, ahora, ¿qué sucede? Hay otros motores que tienen la chapa característica donde la tensión no es 220, 380, sino que es 380, 660. 380, 660. Ahora vamos a pasar a ese otro motor. No sé si hay algún comentario, algún... Bueno, en el caso este de la naranja, sería acá L1, acá L2 y acá L3. Importante, si yo lo conecto a las chapas, que son en este caso las rojas, vamos a poner las rojas que estaban acá, ahora están ubicadas en forma vertical. En esta forma está en forma vertical. Si al motor 220-380 lo conecto en triángulo, como sería la conexión en naranja, y conectado en triángulo le aplico 380 voltios, por ley de Ohm, ¿qué va a suceder? I igual a U sobre R, I igual a U sobre Z, la impedancia. Si la impedancia es la misma, ¿qué voy a tener? Mayor tensión, por lo cual voy a tener mayor corriente. Por lo cual el motor, una vez que le conecto
trifásica 380 a una conexión en triángulo, el motor va a arrancar, va a funcionar y va a empezar a tomar temperatura en exceso, porque va a aumentar la corriente. Por lo cual, el motor va a entrar a deteriorarse la aislación de los conductores del bobinado, por lo cual va a empezar en efecto cadena, en efecto dominó, a deteriorarse la aislación y se va a perder la aislación entre expira y expira de las bobinas, por lo cual el motor se va a quemar. ¿Qué tiempo? 2, 3 minutos, 4 minutos, más de eso no creo. Depende de la potencia del motor, depende de la aislación que tenga y demás, pero no más de 4 o 5 minutos ya empieza a sentir un olor como huevo frito, que es la característica del cable quemado. Me salvé por 2 minutos, profe, de que se me quema el motor, entonces. ¿Cómo? Me salvé por 2 minutos, digo, de que se me quema el motor. No, sí. ¿Usted notó el olorcito? Empecé a tocar y estaba caliente el motor y empecé a sentir así como un humito, digamos, como olor a quemado. Y digo, acá hay algo que está mal. Y ahí fue cuando lo desenchufé y le hablé a usted en las vacaciones, no sé si se acuerdan. Ah, sí, estaba en vacaciones, estaba en Cancún ahí con dos chicas ahí, me llama el alumno, ay, ay, ay. Ah, estaba de vacaciones con mi señora acá en Los Cocos, por medio de la FACU tenemos, me parece que estaba en Los Cocos, sí, no me acuerdo, por decir una broma, por supuesto. Pero sí, sí, eso es fundamental. Lo que estamos hablando de la conexión, sí, en la conexión en triángulo, en vez de conectarlo a una tensión trifásica 220, le conectamos una trifásica 380, 2, 3, 4 minutos el motor se quema. En este caso, motores menores de 10 kilovatios, trifásica 220, trifásica 380. Ahora hay motores más grandes que serían mayor a 10 kilovatios. Esto lo pongo como punto de referencia para nosotros, para tener una idea y demás. Puede haber algún motor 12,5, 15 que funcione 220, 380, pero como son valores de corriente muy grandes, ya se pasa a otras tensiones. 380, 660, que es lo que vamos a ver ahora. Voy a borrar todo esto. Esto sería con esto. En el caso particular de, hay naciones que tienen trifásica 660. Particularmente nosotros también tenemos en algunas empresas o industrias, tenemos transformadores a 660 voltios de tensión entre fase y fase. Cuando la siderúrgica, las empresas que trabajan con motores de gran potencia, 50, 100, 200, 300, hasta 630 kilovatios en baja tensión, hay motores de estas potencias, en trifásica, rotor en cortocircuito, hasta 630 kilovatios. Normalmente a partir de los 300 kilovatios ya conviene que el motor sea a tensión elevada, mayor a 660 que 7600 o de 13,2. Pues son valores de corriente muy elevados. No se olvide que para el electricista como para el electrónico, Joule es lo peor que tenemos. O sea, siempre hay que combatirlo Joule, que es P igual a I cuadrado por R. P igual a I cuadrado por Z. En este caso R en continuo. Entonces tenemos la corriente al cuadrado. Bueno, esta sería la característica de este motor particular. Ahora vamos al otro motor. No me acuerdo si lo tengo de este lado. De este lado. A ver si tenemos, a ver si lo vemos acá. Está clarito. Vamos a tratar de ver.
Bueno, voy a disminuir un poquito para ver, en este caso particular el motor, que me parece que debe estar más seguido. Aquí está. Ya sea uno o el otro, van a ver las aletas que tiene acá al costadito. La tapa, la que está al fondo, esta es la tapa portacojinete de adelante, donde está el eje, sería el árbol. Y la tapa, que esta protege a la ventilación, que es ventilación, en este caso, lineal. Entonces, corre aire a través de estas pequeñas, bueno, no son tan pequeñas, las ranuras y las álabes que están en el mismo estator, fundición de hierro, aluminio fundido. Corre aire acá para evacuar el calor, porque esto es motor cerrado, completamente cerrado. Puede haber motores antiexplosivos, por ejemplo, para las estaciones de servicio, para tratamiento con combustible líquido, ya sea gasoil, nafta super, necesita una bomba que extraiga el líquido en forma subterránea, que en las estaciones de servicio, como por poner un ejemplo, los tanques están sumergidos, entonces a través en la isla está el surtidor que tiene los motores para nafta super, nafta común, gasoil, y tiene que estar, tiene ese motor antiexplosivo. Tiene un motor característico para esta función. En este caso, un motorcito bastante grandecito. A ver, si lo comparan con el pie de una señorita que está allá al fondo, de la imagen que tenemos, acá sobre esta parte, sería en la parte superior derecha, como para más o menos tener una relación de tamaño del motor. A ver si hay alguna otra cosa, ¿no? Vamos a irnos a este. Estos ganchos que tiene acá son cáncamos, se llama, para izarlo el motor. Evidentemente, este tipo de motores, y más de estas potencias, no se lo puede estar alzando una sola persona. Vamos a irnos a la chapa característica, que es la de datos nominales del motor, en este caso otra marca, motor bombas y motores, motor eléctrico trifásico, modelo MT315S2, el número de serie del motor, los kilovatios, 110 kilovatios, motorcito bastante grande, HP 150, la brida, el sistema de agarre que tiene, el sistema de brida, conexión, triángulo, barra, estrella. La RPM 2940, el anterior era 1430, si no me equivoco. El otro motor de 1430 es de 4 polos, o sea, 2 pares de polos. En el caso de este motor es de 2940, un motor de 2 polos, o sea, un par de polos. La frecuencia 50 Hz, IP, que es la protección internacional 55, la primera corresponde, siempre es por número, y ahora estamos normalizados hasta 4 números. El primer número corresponde a productos, diríamos, partículas que pueden ingresar. La segunda cifra corresponde al chorro de agua, la tercera corresponde al golpe, y la cuarta al calor. La aislación clase F, que es la aislación que tienen los conductores del bobinado. Cada conductor está aislado para generar N espira, serán N vuelta, N espira, para generar una bobina. La aislación que tiene cada conductor, que va a formar la espira, que el conjunto de espira forma la bobina, con la aislación F, son 150 grados. La tensión, 380 a 660 voltios. La corriente, 199,03 amperes para 380.
y 114,59 para 660 voltios. Servicio continuo, se lo pone en funcionamiento, le aplica la carga y puede estar 3 años trabajando tranquilo el motor a la potencia nominal. Origen, China. Bueno, puede estar menos entonces. Lo que a mí me interesa es esta parte de conmutador. Vamos al rectángulo. Y lo que a mí me interesa por ahora es esta parte. Fundamentalmente esta dos. ¿Por qué, profe, el tema de los polos? Dijo un par de polos. Tenemos un par de polos, 3000 RPM. Dos pares de polos, 1500 RPM. Tres pares de polos, 750 RPM. Un par de polos, la velocidad máxima que puede tener un motor de inducción electromagnéticamente hablando, nosotros lo generamos con un par de polos. Después, evidentemente, con la característica y funcionalidad que tienen los variadores de velocidad, tenemos dentro de los sistemas de arranque y cambio de velocidad del motor asíncrono a través de los variadores de velocidad, que variamos frecuencia y tensión, y de esa forma podemos aumentar la velocidad y mantener el par. Pero como motor clásico, normal, la máxima velocidad que podemos generar nosotros con el conexionado de la bobina, un par de polos, 3000 RPM, menos el campo rotante, menos el deslizamiento, que es la relación de la velocidad del campo rotante y del rotor. El rotor viaja y la velocidad de él es entre un 2, un 3%, 4% menor al del campo rotante. Siempre el rotor viaja a menor velocidad que el campo rotante, porque primero se genera el campo rotante y después por inducción el campo del rotor. Por lo cual tenemos un par de polos. Dos pares de polos, o sea, 4 polos, dos norte y dos sur, 4 polos, 1500 RPM, menos el 4%, estamos hablando de 1450, 1460 RPM. Si fuesen 3 pares de polos, serían 6 polos, 3 norte y 3 sur, 750 RPM. O menos también. En este caso tengo 380, 660. En nuestro país la única tensión que tenemos en el sistema trifásico es 380 voltios. O sea que lo podemos conectar en triángulo y lo hacemos funcionar en triángulo con 380 voltios. Motores de 20, 30 HP se puede. Se llama conexión directa. Directamente lo conectamos a conexión triángulo en 380 voltios. Pero ¿cuál es el problema que teníamos con los motores trifásicos cuando arrancan en forma directa? Y ya lo conocen por el concepto de RL, la corriente sobre corriente que hay en un circuito de acuerdo a cómo está la onda de tensión en el momento que conecto. Por lo cual tengo un excedente de corriente que se llama corriente de arranque de motor trifásico, que está en el orden entre el 6 a 9 veces la corriente nominal. ¿Qué significa eso? Si la corriente nominal de este motor de 110 kilovatios, para entregar sus 110 kilovatios, consume 199 amperes en 380 voltios, cuando yo lo conecte directamente y salga de la inercia cero, porque está parado el motor, lo vaya a conectar, el valor de la corriente puede llegar a ser 9 veces la corriente nominal. Por lo cual, son 199 por 9. Un valor de corriente para el pico de arranque, que dura entre 60 y 120 segundos, muy elevado. Por lo cual necesito disminuir el valor de la corriente, porque voy a necesitar una sección de conductor para la corriente de arranque que me dura 120 segundos y después el motor necesita 190 amperes. Entonces,
En algunos motores chicos lo puedo porque estoy cerca de la subestación, yo tengo alimentación en 13.200 voltios, hago la transformación a 400 voltios y estoy de la fuente transformadora, de la fuente de energía, estoy a 50, 60, 100 metros, no hay problema. Pero en otros lugares es un valor de corriente muy elevado la de arranque, por lo cual lo voy a conectar. Primero en estrella le voy a aplicar los 380 voltios, por lo cual la tensión en la bobina es menor a 380 voltios por el raíz cuadrada de 3, y el motor empieza a girar, sale de su inercia cero, conectado a una estrella, y después del 80% de las revoluciones por minuto, lo paso a conexión triángulo. Ya el motor no va a necesitar la corriente de arranque que hablamos recién de 199 por 9, sino que va a ser un valor de corriente mucho menor, en el orden del 50%, con 3 veces la corriente nominal para la corriente de arranque, o sea, valores bajos de corriente. Entonces, en el caso del motor 380, 660, no tenemos 660 voltios, tenemos 380 voltios. Entonces lo conecto en estrella en 660 voltios, pero tengo 380. Lo conecto en conexión estrella y después lo paso a conexión triángulo tiempo después. ¿Qué tiempo después? El tiempo necesario para que el motor llegue a un 80% de la RPM. Si está con carga o si está en vacío. Eso va a depender un poco. ¿Y cómo se hace ese cambio, profe? Se hace en forma manual con una llave selectora de estrella triángulo. El operador normalmente lo pone en marcha el motor del 0 punto 0, lo toma, pasa a estrella, lo deja un rato ahí y después lo pasa a triángulo. El cuenta 20 segundos, 30, 60 segundos, está en vacía. Eso en forma manual. En un aserradero, en una molinda de piedra, puede hacerse esas cosas. En motores medianamente de 50, 70 kilovatios. Pero si no, se hace en forma automática a través de 3 contactores. Un contactor normal, un contactor de estrella y un contactor de triángulo. Ya voy a ver si tengo una fotito ahí de la conexión. Eso no lo bajen. Ahí bajo otras ¿Y cosas. eso es necesario también en los motores 220, 380 o solamente en estos, los 380, 660? En esto nomás. 380, 660. En los de 220, 380 son motores menores de 10 kilovatios, por lo cual las corrientes son de 10, 12, 15 amperes. En una fábrica, ese valor de corriente no es una corriente muy elevada, entonces lo conecta directamente en triángulo, si tiene 220, y si no, en estrella. Tiene 380, lo conecta en estrella, y el valor de la corriente, como son valores muy bajos, no le afecta. En cambio, esto sí, 200 amperes es un valor de corriente muy elevado. Como para tener una idea, 200 amperes serían a nivel de casa-habitación, como para poner un ejemplo. La casa-habitación está en el orden de los 10 amperes en horario pico, horario de funcionamiento. Serían 10 casas juntas. ¿Está bien? 10 por 10 son 100. 200, no, más, 20 casas, estamos hablando de amperes. Serían que se conecta y se desconecta 20 casas juntas a potencia nominal. Como para tener más o menos una idea, un bosquejo de lo que estamos hablando. Entonces, estas potencias ya son muy consideradas para el sistema de arranque, entonces, en nuestro país, lo conectamos primero en estrella y después lo pasamos en triángulo. En forma manual o en forma automática. Primero lo conecto en estrella y después lo paso en triángulo. Y si tengo 660, directamente lo conecto en estrella con trifásica 660 y conexión en estrella. Y evidentemente a mayor tensión, menor corriente, por lo cual la corriente es 114 amperes contra 199. Esa es la diferencia que hay entre la conexión estrella y la conexión triángulo en un motor menor a 10 kilovatios y mayor a 10 kilovatios.
menor a 10 kilovatios, la chapa característica siempre le va a salir 220, 380. Y en un mayor a 10 kilovatios, 380, 660. Vamos a ver esto acá. O sea, sería, en este caso particular, 380 en triángulo y 660 en estrella. Si yo hiciera acá, dentro del anotador, vamos a hacer acá abajo por aquí. Esto no sea así. Vamos a poner que esta corresponde a la bobina. Pero me va a salir medio cortina. Vamos a hacerlo acá. Esta corresponde a la... Este es un fasor. Representa tensión, representa corriente, representa flujo, representa impedancia. Vamos a hacer de cuenta que corresponde a la tensión en la bobina R. La bobina S y la bobina T. O la corriente en la fase R, la corriente en la fase S y la corriente en la fase T. Acá lo que tengo es la bobina, que sería el bobinado acá. A ver si me sale. Ustedes tienen que dibujar mejor de lo que yo dibujo. Esta es la representación de la tensión, corriente, flujo. Entonces, el concepto sería, vamos a poner estos colores acá, esta es la conexión, esta es la otra conexión, y esta es la otra conexión. Y ahora vamos a poner un texto acá. Acá tendría tensión U sub L, U sub L igual a 660 voltios. Vamos a poner acá tensión de línea igual 660 voltios. Entonces, entre este punto y este tengo 600. Entre los extremos finales de los fasores, 660 voltios. ¿Qué tensión tengo entre el principio y final del fasor? Sería en el punto común de las tres, serían los tres finales. Vamos a tratar de... No sé si me explico. Los 380 sería. Exactamente. La tensión de fase. Tensión de fase. Entonces acá vamos a poner el texto. Sería en conexiones estrella, ¿qué tenemos? La corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y la tensión de línea es igual a, no me va a salir raíz cuadrada de 3, 1,73 por tensión de fase. Y así va a suceder con el triángulo. En este caso, tensión de línea, usual es 660. Si yo acá quiero saber la tensión de fase, que estaría acá, a ver si lo puedo sacar de acá, lo pongo acá, la tensión de fase. Eso es lo que más me interesa de todo esto. Esta es tensión de fase y esta es tensión de línea. Línea, línea, R, S, ST, RT. Acá es R0 o RN. Tensión U sub SN. U sub TN. ¿Está bien? Y en cambio en triángulo, vamos a poner acá,
un triángulo tengo que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Se entiende ahí? ¿El triángulo sería la corriente raíz de 3? No, acá. Espere, que hice mal acá. No. Borrar acá. Que justo estaba fijándome en otra cosa y me quedé ahí tildado. Vamos de nuevo. Triángulo. Dijimos, tensión de línea es igual a la tensión de fase. Y la corriente de línea es igual a 1,73 por la corriente de fase. Y de fase. Y eso lo vemos en la gráfica que vamos a tratar de hacer acá. Vamos a trabajar con el rojo. Y acá. Un triángulo rectángulo porque bueno, y las conexiones vamos a hacer por este lado. 1, 2 y 3. Cualquier cosa lo pueden ver en el aula Moison. Conexiones estrella, conexión triángulo también. Eso también está. Esto es lo importante y fundamental en los motores trifásicos menores a 10 kilovatios y mayores a 10 kilovatios. ¿Está? Me parece que está acá ahora en lo que sigue. Pero quería hacer esta aclaración y mostrar la chapa característica del motor, que es fundamental. Bueno, acá con marrón no vamos a hacer nada. Que es como el documento de identidad que uno tiene, dados los datos nominales básicos. Bueno, borramos Profe, todo. ¿en 660 también se conecta en triángulo y en estrella? ¿O solamente en estrella nada más? No, en estrella, 660 en estrella, y después lo pasa a triángulo, en el caso nuestro que tenemos 380, pero en el caso que usted tenga 660, lo conecta en estrella. Pero no lo puedo llevar a triángulo. No lo puede llevar a triángulo. No, porque si le aplico 660 a una bobina que está calculada para 380 voltios, por ley de Ohm, se me quema. Porque acá 380, 380, 380. Entonces, esa conexión en paralelo. Estoy aplicando 660 voltios a cada bobina que está calculada para tensión de 380 voltios. No, directamente se quema. Si usted tiene 660 en Alemania, en Norteamérica, en alguna, o en una empresa donde usted trabaja y tiene salida para motores exclusivos en una maderera, en una cerradera, sería en una molienda de piedra, salida de 660 voltios para los motores, porque mire el valor de la corriente, casi la mitad. 200 amperes contra 114. La sección de conductor desde la fuente a la carga, pasando por sus contactores de arranque estrella triángulo, por los interruptores, los fusibles y todos los elementos de protección y maniobra, es al 50% menor. Por eso hay una relación técnico-económica ahí. Ver a ver qué es lo que cambia. Bueno, esto con respecto a una foto que tengo yo de una bienal, de otras características. Esto, en Buenos Aires, cada 2 años,
se hace la Bienal Eléctrica. Bueno, ahora estamos en pandemia, evidentemente no se ha hecho. Pero en la época que se pueda ir, ya van a ser seguro a punto de recibirse, o algunos ya han recibido de ingeniero y trabajar en alguna empresa. Les aconsejo que vayan siempre a las visitas técnicas. En el caso particular de la Bienal es en Palermo, es Bienal Eléctrica, Electrónica, Luminotecnia, y siempre hay algunos productos nuevos, los asesoran los ingenieros que están a cargo de los productos técnicos, aparte de las chicas que están en la entrada de los stands y demás. Es interesante porque siempre hay alguna innovación, algo nuevo. Evidentemente, siempre hay algo para rescatar. Si ampliamos a ver, ya que estamos acá, acá también se ve un poquito este motor, donde tenemos la chapa característica, la conexión 380 y 660. Conectamos en triángulo para 380 y conectamos en estrella para trifásica 660. Uno consume 21 amperes y el otro consume 12 amperes. Profe, le tengo una pregunta. No es con el tema de la extensión, sino con el tema del motor. Uno de los grandes problemas, por lo menos un problema que tuve yo, fue el tema de poder centrar bien el rotor para que no roce con el estator. ¿Eso cómo se trabaja, digamos, a nivel industrial? Yo lo tengo en un tallercito en mi casa, digamos, si roza un poquito no pasa nada. Pero, ¿cómo se hace para centrar bien, digamos, el rotor? Mire, de acuerdo a la pregunta suya, estoy haciendo un pequeño análisis de lo que es el balanceo centrado de los ejes y de los... porque el problema es si el rotor roza a los dientes correspondientes a las ranuras del estator, el diente se corre del lugar. O sea, yo estoy haciéndolo así, como una U. A ver, si me están viendo. Serían unas U, estos serían los dientes, ¿no es cierto? Acá donde se alojan las bobinas. Y acá tengo los dientes del estator. Si el rotor toca, el rosa, primero y principal el ruido, y segundo, como es tan fina y son chapas de aleación de chapa de hierro, silicio, grano orientado, se corre. ¿Qué sucede? En la ranura, lo que yo tengo un cartón para aislarla a las bobinas del estator. Si se corre, guillotina al cartón y guillotina al cartón y guillotina a la aislación de la bobina, de la espira, por lo cual puede tocar la lámina de hierro, silicio, grano orientado, que sería el diente, guillotina y perfora y rompe la aislación. Y se pone más el motor y no vuelta para atrás para repararlo. Por más baño de líquido de aislante sintético que le coloque. Y después el centrado, por supuesto, eso lo hace a través de, calculo yo, con CNC. Y después, yo cuando, en la época mía, que yo era técnico, te hablo de hace 30, no más, 40 años. Cuando estaba en el Casa Fútbol, yo soy egresor del Casa Fútbol, soy de acá de Córdoba. Tenía esos problemas porque en aquel tiempo los motores monofásicos y algunos trifásicos también no tenían rulemanes. La tecnología del ruleman, de los cojines, particularmente el ruleman, era muy caro. Todavía no se fabricaban en serie y demás. Entonces lo que se hacía eran las tapas portacojinete, tenían sus tolerancias, y después los bujes eran de bronce grafitados. Eran bastante gruesos para tratar después de sostener en el tiempo el funcionamiento de la máquina. Pero evidentemente el eje de hierro es medio acelerado, por supuesto, entonces producía el desgaste del buje de bronce y perdía el entrehierro, que es básicamente lo que estamos analizando acá. Disminuía y llegaba a chocar el rotor con el estator, los dientes.
Y se arma una lío, se pone en cortocircuito y la máquina se pone en cortocircuito directamente. No solamente se va masa, sino se pone en cortocircuito. Y bueno, como había problemas, yo tenía un buen tornero supuestamente, así eran mis primeros motores. Entonces le dije al tornero, mira, me tenés que centrar acá. Bueno, el tipo se puso ahí con las tapas, las tocó a las tapas porta cojinete, tocó los cojinetes, pero quedó con un poquito de ruido. Entonces le decía, mira, va a tener problemas, este lavarropa, le digo, no me acuerdo si era una máquina de cortar. La máquina de cortar césped no había problema porque hace ruido, mientras está cortando y demás. Pero si no, un chillido en el lavarropa es complicado. Entonces dice el muchacho, el tornero, no te haga problema, me dice. Dámelo, tráemelo al roto. Y le hacemos una pasadita. Bueno, le digo. Yo inocentón también, falta de experiencia, los primeros motores que tenía, por eso siempre digo, uno aprende de los errores. Le hizo una pasada al rotor. No sé si le habrá sacado medio milímetro, por decir, que en realidad le sacó 1 milímetro de entrehierro. El motor no hacía más ruido, pero tomaba una temperatura que la mujer me decía, no sé si es lavarropa o seca ropa también, porque este motor tiene mucho calor. Y bueno, ya lo había tocado el rotor, le había disminuido el diámetro, por lo cual ha aumentado el entrehierro. No sé si se ubica lo que estoy hablando. Sí, y eso aumentaba la temperatura. Aumentado el entrehierro, la reluctancia magnética me aumentó. Claro, mucha Más resistencia. claro. No, no, sí, en los cómics. Ahora con el tema de los rulemanes, las cosas cambian y evidentemente todo esto se hace a través de la fundición, se hacen las tapas portacojinete y después, bueno, se hace todo el rectificado para hacer centrado. No, eso tendría que preguntarle bien para sacarse mejor la duda a un ingeniero mecánico. Lo que he visto son los centrados, la máquina equilibradora para equilibrar los rotores, bobinado o rotor en cortocircuito. Y después, bueno, a través de la máquina se centra el eje, toma las alturas y de esa forma se toma la altura a la tapa del portacojinete. No sé si por ahí va la respuesta o de la pregunta que Sí, sí, tenés. sí, quería saber bien, digamos, qué pasaba, si rozaba, digamos, qué problema podía llegar a haber, No, digamos. sí. El rozamiento tiene un problema que es básico, que es el del sonido. Es molesto y demás. Un ruido que ni hablar. Y más si en algunos elementos que están dentro de una habitación y demás, llega la harta. Y el otro gran problema es que el diente, como es una sección muy fina, de la chapa propiamente dicha, 3 milímetros, 2 milímetros, y el ancho también está 2 o 3 milímetros, el diente se mueve hacia el sentido de giro, se desliza y guillotina la aislación de la ranura, por lo cual puede llegar a perforar eh, o toma contacto con el conductor de cobre y pone en cortocircuito la bobina. La pone masa como base, la pone masa y no la va a sacar en la pala de masa. Bueno, esto lo vamos a sacar. Porque vamos a poner, a ver si puedo poner esto. Que tengo que venir acá y acá. ¿Y por qué lo tengo? No lo saco. Lo saco ahí directamente por la derecha. Bueno, el arranque de los motores dentro de los sistemas de arranque que hay que utilizar en máquinas trifásicas para disminuir la corriente de arranque, para tratar de que el motor salga de su inercia cero y después de ciertas RPM pasarlo a la potencia nominal, conectarlo de estrella, pasarlo a triángulo, particularmente 380, 660. Y dentro de eso, de lo que estuvimos hablando, es, ¿puedo pasarlo acá? No, no voy a pasarlo acá. La conexión estrella-triángulo
que es más o menos lo que estuvimos viendo recién. No voy a hacer más hincapié sobre esto. Vamos a ver, por levantar a ver qué otra cosa más importante hay sobre el tema este. Bueno, es lo mismo con respecto al par. Y después tendríamos los arrancadores estáticos, que es lo que modifica el valor de la tensión y la frecuencia, y de esa forma podemos modificar el arranque a través del IGBT, transistores de potencia y demás. Eso ya lo van a ver después con el ingeniero. Ya lo van a calcular. Todos estos aparatos ya lo van a calcular y van a saber cómo funciona y demás. Para mí una caja negra, yo conecto 3 cables, salen 3 cables, hay que tabularlo de acuerdo al fabricante. Cada fabricante tiene, por supuesto, su PDF para el funcionamiento y demás. Y quería ver si podría... A ver qué otra cosa más importante tengo. Las curvas características, eso sí. El frenado eléctrico de los motores eléctricos, existen aplicaciones en las que es necesario poder aplicar un par de frenados al motor que permite detenerlo rápidamente. Ascensores, grúas, cintas transportadoras, tracción eléctrica, etc. En este caso, las propiedades eléctricas de la máquina se utilizan para lograr el frenado. Tipo de frenado: frenado regenerativo o por recuperación de energía. Frenado por contracorriente o contramarcha. Frenado dinámico por inyección de corriente continua. Algunos sistemas de frenado que utilizan para los motores a través de invertir la polaridad. En este caso particular, yo tendría este caso, el motor está girando en un sentido y le aplico la tensión, pero ahora invertida. Y de esa forma el motor lo clavo. Se utiliza este sistema en los tornos, por ejemplo, en los tornos paralelos, que tiene una palanca, sube para la palanca hacia arriba en un sentido, palanca de nuevo hacia abajo, 0, y hacia más abajo, o sea, el otro sentido. Pero son motores, evidentemente, de funcionamiento para este caso particular de frenado por contracorriente, en sentido inversión de sentido de giro, por producir un torque de frenado. Entonces hay otros que le inyectan corriente continua y de esa forma anulan el campo magnético. ¿Qué otra cosa tengo acá? El frenado eléctrico de los motores, el frenado dinámico, también a través de, consiste en 2 acciones sobre el funcionamiento del motor: eliminación de la alimentación alterna e inyección de corriente continua. La inyección provoca la aparición de un campo de eje fijo que genera un par de frenados. Bueno, esto es con respecto al cálculo de tiempo y arranque de frenado. Bueno, eso por ahora no me interesa mucho. A ver qué otra cosa más tengo que me interesa. La variación de velocidad de los motores asíncronos. Variación de la velocidad de campo. No, esto no me afecta tanto también. Es importante, pero ya lo van a ver después más detenidamente. La variación de la velocidad del motor de asíncrono, variación de la frecuencia, variando en forma continua la frecuencia, se puede variar de forma continua la velocidad. Al reducir la frecuencia aumenta el flujo para evitar que la máquina se sature. Es necesario mantener la relación tensión-frecuencia constante. Al disminuir la frecuencia se aumenta la tensión y viceversa. Y después tendremos el proceso del funcionamiento del inversor para el frenado del motor. Y los variadores de velocidad, que también eso también lo van a ver como caja negra, lo vemos ahora, es variar la frecuencia y la tensión para producir una variación de velocidad. La gran ventaja que tienen estos equipos es 1 RPM, 1000 RPM, 2000 RPM o 3000 RPM con el mismo par. Esa es la gran ventaja que tiene. ¿Está? Bueno,
No lo voy a, esto lo dejo de compartir. Lo que les puedo comentar estoy ahí entre 8 y 10 preguntas, donde la van a desarrollar ustedes a cada pregunta, no importa el orden, en una hoja de una sola carilla, para que no estén dando vueltas y después se equivocan, además, de una sola carilla, en A4 o tamaño oficio, con letra legible, le arman un PDF y me envían las 3, 4, 5 hojas con las respuestas correspondientes a cada tema. Yo después más tarde le voy a pasar, o si no mañana, un preguntero de transformador y de motores, con las respuestas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, Por mi parte no hay pregunta. listo, nos vemos entonces. O sea que están todos afiladitos. Espero que no sea un cuchillo con doble filo. Se cortan de algún lado. No. Bien afilado, mis alumnos. No, complicado. Principio de funcionamiento del transformador. Pregunta, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Principio de funcionamiento del transformador y circuito equivalente. Entonces, ¿cómo funciona un transformador? Principio de funcionamiento, transformador monofásico, por supuesto. El circuito equivalente, algunas expresiones que hacen al funcionamiento del transformador y expresiones que hacen al circuito equivalente, que tendría una resistencia y una reactancia inductiva. Y si es, por ejemplo, el motor, el principio de funcionamiento del motor trifásico, campo rotante, las expresiones de las tres fuerzas, el teorema de Ferrari explicado qué es lo que es el principio de funcionamiento, cómo obtengo el campo giratorio. Y la gráfica correspondiente a las tres tensiones, las tres corrientes de fase a 120 grados, que se hace el diagrama fasorial de fase a 120 grados, que eso se lo puede ver tranquilamente en cualquier programa Simulink, el del Lord Cap, el de Aula Mawson, que lo habíamos visto, o también lo pueden ver en el Tubera, los tres fasores girando en sentido antihorario y la representación en función del tiempo en un eje de grados. Corriente, grado, tensión, grado, flujo, grado. ¿Está? Sistemas de arranque de máquinas trifásicas, que es lo que estamos viendo, porque se utiliza conexión directa, conexión estilo triángulo, por autotransformador, por resistencia, o variadores de velocidad o arrancadores suave. Y ese con rotor en cortocircuito y rotor bobinado con resistencia externa conectada al rotor, que está el rotor bobinado, por eso se llama rotor bobinado. Y en circuito magnético, y bueno, o circuito magnético o magnetismo, electromagnetismo, cómo obtengo el electromagnetismo, o qué es lo que es el electromagnetismo, defina los polos norte y polos sur, o sea, cosas sumamente sencillas, no nada del otro mundo. Las ecuaciones básicas, la ley de Hawkinson, la ley de Ampère, la ley de Faraday. Ahí me suena. Tengo un descansito de 5 minutos para entrar a otra clase. Nos vemos. El martes no hay problema de tiempo, así que tranquilo y despacio y bien armadito para hacer un lindo examen. Nos vemos en la próxima clase. Chao, Nos vemos, profe, profe. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.